Como ya tenemos el problema, los datos y los hemos entendido, vamos a pasar a esta parte, que ya es, o sea, en la de antes los hemos sacado gráficas y los hemos analizado, pero ahora es como vamos a amasarlos, ¿no? Vamos a prepararlos para que queden lo mejor posible y que nuestro modelo aprenda. Aquí habrá que limpiarlos, que al final pues es eliminar duplicados, valores faltantes, valores que no cuadran. Habrá que eliminar columnas que no nos interesen, porque a lo mejor vemos que el color de la fachada no afecta al precio de las casas. Pues si vemos que no afecta, pues entonces es algo que no queremos darle a nuestro modelo. O, yo qué sé, o el color del fondo de donde se saque la foto de la imagen, es decir, la imagen de la pieza con la que hablábamos. Si la sacamos en un césped o la sacamos en una imagen, pues a lo mejor eso no afecta, pues a lo mejor se puede recortar. O sea, recortar el fondo y quedarnos solo con la imagen. Cosas de ese estilo, ¿vale? Sería esa selección. Y luego, bueno, pues hay también transformaciones que habrá que ir haciendo. Transformaciones de características, pues si hay datos numéricos a lo mejor se pueden agrupar. Imaginaos que hay datos de edades y a lo mejor lo queremos agrupar en niño, adulto, medio o anciano. Pues agrupamos. De 0 a no sé cuánto, esto. Y la parte de normalización, ¿vale? Normalización, bueno, esta sería la parte de missing values, para que veáis que serían valores faltantes. Vais a poder ver en vuestros datos que de repente habrá valores faltantes. Que se pongan none, pues, ¿qué tendremos que hacer? O eliminar la fila, pero ¿qué pasa cuando eliminas la fila? Que te puedes cargar estos valores que igual si te interesan. Entonces lo que suelo hacer también es, se llama imputar valores, que es rellenarlos de algún otro valor. Pues puede ser un valor 0 por defecto, puede ser un valor medio. Imagínate, pues si esto es la columna 5, pues el valor medio que tenga la columna 5 lo rellenamos. Puede ser el valor anterior, esto ya depende un poco del caso. Pero, por ejemplo, este missing values, que es estos valores faltantes, es algo muy común. Pocos Excel conozco que tengan todos los valores perfectos y rellenos, si previamente no han sido limpiados, sobre todo cuando eso empieza a crecer. Entonces, esto es una etapa importante, porque al final un modelo no puede o no es recomendable que trabaje con este tipo de valores. Es mejor reconvertirlos. O el otro ejemplo, que sería este de aquí, ¿vale? Que sería esa parte de escalar los datos. No sería esto, pero one hot encoding. Vale, está fuera. Vale, que sería escalar los datos. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que si estamos comparando datos de edad, que va del 0 al 100 normalmente, y de repente datos de salario anual, que son valores de 50.000, 30.000, 20.000, 70.000, si nosotros le damos esto directamente a un modelo para ver cómo influye la felicidad, imaginaos, cómo influye en cada parámetro en la felicidad de una persona, es muy probable, según qué modelos, que empiece a dar prioridad al salario, simplemente por el hecho de que son números más grandes. Para eso existen técnicas como la normalización o la estandarización, que esta es la fórmula, pero que en código simplemente es poner estandarizar, pum, normalizar, pum, ¿vale? O sea, esta es la parte un poco así matemática, pero que al final, por suerte, por detrás no tenemos que preocuparnos de estas cosas. Pero digamos que lo que hace es que permite que ya podamos, como que ya no dé más importancia al valor, sino que todos tomen rangos de 0 a 1. Tanto la edad va a ser rango de 0 a 1, el salario rango de 0 a 1 y otras cosas, el peso rango de 0 a 1. Y así se pueden comparar. No sé si habéis levantado la mano a alguien o fue a lo mejor el mensaje que me sonó. Si no, podéis abrir micro, en cualquier momento. También, perfectamente. También, cosa importante. Imaginaos que nosotros tenemos, pues eso, dentro de nuestros datos, pues alto, medio o bajo, ¿vale? En lugar de tener la altura, pues por lo que sea nos han puesto alto, medio o bajo. O en las piezas, ancha, fina, pues nuestro modelo no va a entender eso, no va a entender qué es alto, medio o bajo. Sin embargo, le tendremos que dar números. Y para poder darle números a eso, o el color, o cualquier cosa, hay dos formas. Uno es el label encoding y otro es one hot encoding.
La diferencia es que este primero, el label encoding, lo que hace es asignar un número a cada clase. Alto va a ser 0, entonces donde en nuestro Excel ponga alto, en nuestra tabla ponga alto, ahora va a aparecer un 0, medio 1 y short 2, corto 2, ¿vale? Entonces ya con esos números se empieza a entender el modelo. Y luego en Hot-encoding lo que va a hacer es que va a poner un 1, o sea, va a crearlo a columnas y va a poner un 1 si es rojo, en este caso, o si es alto, y un 0 si no lo es. ¿Vale? Entonces, esta persona, o este coche, porque como pone aquí colores, ¿de qué color es? Habíamos dicho aquí que es color rojo. Con el one-hot encoding te pondría aquí en las columnas del Excel todos los colores y va a dar un 1 al color que sea, que esté rojo, y un 0 al resto. El segundo es azul, pues va a tener un 1 en el color azul y un 0 en el resto. Y así. ¿Vale? Son dos formas diferentes de transformarlo. Porque al final un modelo, un algoritmo, las máquinas no pueden trabajar con textos. Todos los textos que existan siempre hay que pasarlos a números de una u otra forma. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta. Y esta última parte, porque ya con esto lo que hacemos es limpiar los datos, procesarlos, transformarlos y demás, que es cuando ya hemos eliminado valores faltantes, filas duplicadas, valores fuera de serie, los hemos dado una escala que podemos comparar, los hemos cambiado todos a números, etcétera. Vamos a hacer esa parte de, sobre todo para aprendizaje supervisado, recordad, regresión o clasificación, cuáles serían nuestros datos de entrenamiento y de test y cuáles serían nuestros datos que nos van a dar esa información y los datos a predecir. Explico. Nosotros aquí, imaginaos en este full dataset, que pone aquí full dataset, vamos a poner que van a ser, yo qué sé, pues, datos de viviendas, ¿vale? Y entonces, de repente en estas columnas tenemos, yo qué sé, pues la planta, metros cuadrados, garaje, piscina, número de habitaciones. Y en una columna vamos a tener precio. Lo que nosotros queremos saber es pues, qué afecta a ese precio. Es decir, entrenar un modelo que nosotros nos lo puede contratar una inmobiliaria perfectamente. Que en base, o idealista, o en idealista creo que se puede. Claro, si tú eres, de hecho, seguramente tenga algo. Que idealista tenga algún tipo de modelo que tú le metas tus parámetros y te diga, el precio aconsejado de venta es este. Eso lo ha hecho en base a todos los datos del mercado y demás. Y lo haría de esta forma. Con todos esos parámetros, lo que nos interesa saber es el precio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es dividir lo que se llaman features, que serían nuestras características, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, características, y el target, que sería, bueno, pues el objetivo, la predicción. En este caso, pues nuestros features serían, si seguimos con lo de idealista, pues que si los metros cuadrados, número de plantas, garaje, ascensor, piscina, y nuestro objetivo, el precio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es dividir qué son nuestras características y qué es nuestra variable objetivo, qué es lo que nosotros queremos predecir. Y además de esto, recordad que habíamos dicho, tenemos que reservarnos datos que se van a usar para el test. Pues también habrá que coger y dividir la mitad no la mitad, ¿no? Un 20% para después, que será el test, para ver si nuestro modelo entrena bien, y un 80% para entrenar. Entonces, al final, para poder trabajar ya en última instancia, te van a quedar como como cuatro conjuntos de datos. Las variables o las características de entrenamiento con la variable de entrenamiento, que serían, pues aquí, metros cuadrados, número de plantas, habitaciones, baños, garaje y demás, y aquí el precio, y luego otros dos, que sería lo mismo, pero más pequeños, que los vamos a usar para testear. Claro esto es importante porque esto al final es el esquema que nosotros vamos a tener para poder entrenar un modelo. Le vamos a dar como estos cuatro, esto en aprendizaje supervisado, ¿vale? Es decir, si no es aprendizaje supervisado no va a tener target, pero en regresión y clasificación sí que va a tener esto. Entonces, esto entenderlo bien, ¿vale? Lo vamos a ver en un ejemplo, a ver si me da tiempo, para que lo intentéis entender bien.
pero más o menos me vais siguiendo. Ponedme por chat un sí o reaccionar o algo, porque es importante esto. Si tenéis cualquier duda, no dudéis. O sea, vale, la redundancia, ¿no? Es decir, preguntadme. Que esta parte es importante, sobre todo. Vale, recopilamos. Entendemos el problema. Hemos propuesto soluciones. Tenemos los datos. Los hemos ya explorado, entendido, hemos sacado gráficas y demás. Ya los hemos preparado, limpiado, procesado. Ahora vamos a crear, vamos a entrenar nuestro modelo. Ya os he puesto varios ejemplos. Que si un modelo para clasificar las figuras en buenas o malas. Que si un modelo para predecir el tiempo el tiempo no. El precio de venta que debería tu casa porque nos ha contratado Idealista. Que si un modelo para predecir el crecimiento del PIB o del IPC en España que nos ha contratado el Banco Santander. Yo qué sé. Cada uno intentad llevarlo a algo que os sea familiar para poder entenderlo mejor. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entrenar diferentes, porque para poder seleccionar un modelo, hay varias formas. Por un lado, ya solo por el tipo de problema que hay, ya se descartan algunos. Es decir, algunos solo sirven para clasificación, otros solo sirven para clustering, otros solo sirven para regresión. Entonces ya, si nosotros ya sabemos que es una regresión o que es una clasificación, porque como entendemos los datos y entendemos el problema, sabemos ya qué tipo de problema es, con eso ya vamos a descartar varios modelos. ¿Vale? Si estos son tipos de modelos, pues en regresión habría estos y en clasificación había otros. Algunos coinciden, ¿vale? Y otros no. Y luego para clustering, pues igual. Habría algunos y demás. Entonces, ya solo por saber si es un clustering, si es una clasificación, es una regresión, ya vamos a descartar diferentes modelos. Pero aún así, dentro de ese problema hay varios. Y aquí, bueno, pues hay varias formas en las que nosotros podemos elegir. ¿Vale? Podemos empezar por un modelo sencillo, entrenarlo y optimizarlo para empezar a tener un prototipo, por así decirlo, y ya lo iremos mejorando con el tiempo. Algo que funcione medianamente bien, pero que con el tiempo lo vayamos mejorando. Esa es una opción. Otra opción es elegir un poco en base a lo que nos propone este esquema, tipo de problema, número de datos, tipo de datos, ¿vale? Que aquí al final es un esquema. Es un esquema, pues, que te va guiando con el sí y el no. ¿Tiene más de 50 muestras? No, pues lo que tienes que hacer es conseguir más datos. Sí. ¿Predice una categoría? ¿Sí o no? Pues si es sí, que sí predice una categoría, habíamos dicho que podía ser clasificación o clustering y que la diferencia era que unos tienen etiquetas o no. Entonces aquí te dice, ¿están tus datos etiquetados? Sí, pues te irías a clasificación. Y aquí podrías tener los algoritmos de clasificación. No, pues te irías a clustering y los algoritmos de clustering. Dentro de clasificación, ¿tiene menos de 100.000 muestras? Pues si tenemos pocos datos, sí, pues propone trabajar con este. Que no, porque sí que tenemos muchas muestras, pues propone trabajar con esto. Esta es otra de las formas que propone este esquema, que es una orientación, y luego habría como una tercera que es entrenamos diferentes modelos, aunque sea con una parte de los datos. Si tenemos muchos datos, no, porque nos podemos tirar hasta el mes que viene, ¿vale? Porque todo ese entrenamiento tarda. Si hay pocos datos, puede ser instantáneo. Pero si es un algoritmo muy complejo con muchos datos, digamos, en un PC normal o en un algo normal, te puede tardar perfectamente días o semanas. No es lo normal y de hecho a vosotros no os va a pasar, ¿vale? Pero en proyectos de pues, muchos datos, investigación y más avanzados te puede tardar mucho, ¿vale? A lo mejor sí que puede ser normal que en vuestro caso os tarde horas para algún proyecto que hagáis. Sobre todo, pues a lo mejor proyectos de imágenes que tardan más y demás. Entonces, para evitar eso, lo que podemos coger es o todos los datos si son pocos o un conjunto de datos y entrenamos diferentes modelos, ¿vale? Que eso sería ya como una experimentación pura. ¿Que se pueden hacer 5 o 10? Pues entrenamos los 10. Entrenamos los 10 y comparamos. Este me ha dado un rendimiento más alto que este, o los clasificamos del 1 al 10, de mayor rendimiento a menos. Y entonces nos quedamos con el mejor, ¿vale? Esas son como las tres formas. Lo ideal, si se puede, es entrenar con todos y quedarte con el mejor.
¿Qué pasa? Que a veces esto no se puede porque igual tienes muchísimos datos y no puedes estar perdiendo tanto tiempo en entrenar todos los modelos. Y a lo mejor tienes que empezar a tirar por el modelo que veas, por el modelo que en base a esto pueda recomendarte. Pero lo ideal sería poder testear el punto número 1, entrenar muchos modelos rápidos de diferentes categorías utilizando parámetros estándar. Esto sería lo ideal, ¿vale? Porque es como el testeo puro. Es como probar, hacerles a todos una prueba y ver cuál es el mejor o los 3 mejores. En base a eso, pues tienes que hacer diferentes medidas, ver cuál te funciona mejor, luego lo vamos a ver. Y luego, aquí habría que coger de los mejores y ajustar los hiperparámetros, que esto ya es como hilar más fino aún. Es decir, cuando ya tenemos los 3 mejores, vale, ¿cómo podemos mejorarlos aún más, estos 3? ¿Cómo podemos hacerlos aún mejor para ya tener el modelo perfecto? Y esto sería ajustar los hiperparámetros. Hiperparámetros al final es lo que, por así decirlo, tienen dentro son las cosas, las tuercas que tienen dentro los algoritmos que nosotros podemos cambiar para nuestros datos. ¿Vale? Ese sería el ajuste de hiperparámetros. Pues a lo mejor para nuestros datos, esto tiene que estar en 1, esto tiene que estar en 3, esto tiene que estar en 10. Porque hemos encontrado que eso es lo mejor. Y para eso también se suele experimentar. Es decir, te coges al mejor y lo entrenas con diferentes parámetros. Pues esto a 1, a 3, a 10, esto a 2, a 6, a 20 y te quedas con la mejor combinación. O sea, la ciencia de datos es mucho de experimentación. ¿Vale? Es mucho de hacer experimentos, evaluar con métricas y en base a eso quedarte con la mejor solución. Entonces, por eso también se llama ciencia de datos, porque utiliza bastante el método científico. Cuando tú en ciencia haces experimentos y hasta que ves cuál es el mejor y ya te quedas con eso. Que al final nosotros de forma empírica lo aplicamos a la vida. O sea, pues un fotógrafo pues puede hacer fotos de diferentes ángulos, mide de una forma, pues aunque sea manual, qué ángulo es el que mejor saca la foto y a lo mejor a partir de ahí decide siempre sacar ese ángulo. O sea que al final es un poco eso. Cosas que nosotros en nuestra vida instintivamente lo hacemos o cuando estamos cocinando, pues a veces hacemos la tortilla de patatas cortándola así, otra más fina, dejándolo que cruja, que se quede blanda, hasta que damos con la receta perfecta. ¿Por qué? Porque previamente hemos experimentado y hemos evaluado pues, si está más rica o menos rica hasta quedarnos con esa receta que es la combinación de cada etapa. Pues esto es igual, ¿vale? Es pura experimentación. Vale. Y bueno, aquí tenéis un poco también resumen de hiperparámetros, cross-validation. No me quiero meter todavía en esto porque ya bastante contenido es. Y quiero que veamos ejemplos de, aunque sea rapidillo, de cómo se hace esto en código o de cómo serían las etapas. Vale, antes una pregunta de Héctor. Has dicho que un 80-20 para hacer el test de los datos, ¿verdad? Entonces, tendrán que ser muchos porque si no nos encontraríamos con el problema de que son pocos datos como para generalizar. O en ese 20% de datos guardados para testear, escogeríamos datos lo más opuestos y variados posibles. A ver, aquí la idea es que tanto en ese 80% de entrenamiento como en ese 20% de los datos haya como que sea significativo en ambos. Es decir, si tenemos imágenes de dos tipos, pues que tanto en ese 80% de entrenamiento como en ese 20% de test haya más o menos el 50% de cada tipo. ¿Vale? Es importante. No puede ser que de repente en el entrenamiento el 70% sean de piezas buenas y el 30% de piezas malas y luego en el test al revés. Siempre, sobre todo en clasificación, tiene que haber un 50-50 en ambos para que sepamos si realmente lo está haciendo bien o mal. Y lo mismo con otro tipo de parámetros. Pues si afecta mucho la variabilidad de la edad, de la altura, de según en qué proyecto, lo mismo en el test, para asegurarnos de que realmente eso funcione bien. Y esto obviamente conlleva a que mientras más datos sea mejor, para poder igual meter esa variabilidad y poder generalizar. De hecho, no me quería meter, pero bueno, este sería el esquema que explicaría que nuestro modelo generalice bien. Generalizar es que cuando haga la predicción sea bueno para el resto de datos o imágenes o lo que sea, o no. Entonces, puede darse el caso del
overfitting, que es cuando entrena bien para nuestros datos de entrenamiento, pero no entrena bien para nuestros datos de test, es decir, se ajusta tanto a nuestros datos de entrenamiento, al parámetro y al detalle, que no generaliza bien. Este es un problema. Otro problema es el underfitting, que es lo contrario. Es que directamente ni nuestros datos de entrenamiento ya no ajusta bien. Entonces, lo ideal sería encontrar el equilibrio, que es que tanto en nuestros datos de entrenamiento como en nuestros datos de test se ajuste bien en ambos. Ese sería lo ideal porque eso es que es capaz de generalizar. Aunque tengamos que sacrificar algo, si os fijáis aquí se ajusta al 100%, pero es peor. Aunque tengamos que sacrificar algo y aunque en lugar de tener aquí un 100% y en el de test tenga un 30%, es mejor llegar al 80 o al 90. Sacrificar un 10% de error, pero que sea mejor a la hora de predecir. ¿Vale? Esto es un poco el concepto de generalización, del tipo de error que puede haber y demás. Vale, MA, que has levantado la mano, has abierto el micro. Sí, sí, soy Mara. Hola, Ah, Cristian. vale, vale. Buenas. Mira, yo quería preguntarte si esto lo tenemos por escrito para poder leerlo en algún tipo de teoría o algo así, porque la verdad que para mí necesito el escrito para poder entender las cosas. Para mi aprendizaje, la verdad que me va mejor. Sí, todo esto lo tenéis en diferentes módulos. La parte de análisis y procesamiento de datos en el módulo de pandas, la de visualización en el módulo de visualización y en el de Machine Learning y Deep Learning la parte de cómo entrenar modelos, etcétera. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y luego también os voy a pasar un documento que al final son checklists de qué es lo que tienes que hacer en cada caso. Por ejemplo, estudia Ujú, cada punto, descripción, tipo, porcentaje, valores faltantes y demás. Y luego, ujú, en los proyectos, quiero que veáis un ejemplo, al final luego cuando vas viendo varios y van estando explicados, vas quedándote como con un framework, por así decirlo, con un checklist de qué hay que hacer. ujú. Ok. África. No, yo una pregunta rápida. ¿Y el Miro este lo puedes pasar o no? Es muy extenso así No, pelear. yo voy a subir todo. Voy a subir el Miro, voy a subir los proyectos que quiero que, por lo menos que veamos un poco por encima para que lo visualicéis aún más, aunque no entremos en detalle. El documento este, que me parece que también lo tengo por ahí en otro sitio, pero os lo pondré. Y luego ya os digo, esta sesión de hoy, al final, estos workshops, hay uno al mes. Entonces, la primera vez que lo veis, estáis alucinando, pero cuando vayamos viendo proyectos y demás, os va a ir quedando más claro. ¿Vale? Y luego también esto está muy hecho que cuando hagáis, después de Python y SQL, cuando hagáis la parte de data y os enfrentéis, ahí ya vais a entender todo mucho mejor. Y luego en los módulos, ya os digo, se corresponde como al módulo 6, 7, 8 y 9, me parece, los módulos finales. ¿Vale? O sea, está todo al final en el programa, todo esto que explico está en el programa, de una forma u otra y demás, ¿vale? Una cosita, Cristian. Más o menos cuánto queda de clase, porque no sé si me puedo quedar hasta el final. Me gustaría que máximo media hora más. Vale. Ok, gracias. O sea, quiero que finiquitemos ya esto, que al final son las etapas, y que veamos, bueno, pues 2 proyectos. De hecho, ya esta sería como la última etapa, que es lo de ajustar. Luego, bueno, pues puede haber una parte de presentar tu solución, donde documentes todo, expliques por qué has llegado a esa conclusión. Esto es al final de cara a, pues cuando hagáis el proyecto final y lo documentéis para que una empresa pueda ver en vuestro portfolio, pues que pueda entender el proyecto y que pueda contrataros, porque al final si vosotros explicáis bien el proyecto, qué habéis hecho, por qué habéis llegado a esas conclusiones, cómo funciona y demás, es algo que os va a contratar. Que una empresa quiere coger vuestros proyectos como, es decir, contrataros como freelance, lo mismo. Va a ver qué cosas has hecho para ver si realmente vas a poder darle solución. Para también, si estás trabajando en un equipo, que el resto del equipo lo entienda. ¿A qué conclusiones has llegado tú o a qué conclusiones llegáis al equipo? O también de cara a presentarlo pues a tus jefes, lo mismo. Pues mira, he llegado a estas conclusiones, he hecho esto, con esto sacamos esto, hemos concluido esto, de esta forma se puede mejorar, ¿vale? O sea que al final, documentarlo y explicarlo, describir los experimentos, es decir, cuando hayáis
entrenado diferentes modelos, poner las tablas con las medidas de por qué os quedáis con ese o no, por qué habéis descartado esta columna o no. No deis nada por hecho cuando os pongáis un proyecto en un portfolio, porque esa persona no tiene por qué saberlo, aunque sea data scientist, no tiene por qué saberlo. O sea, tienes que explicarlo, pues nos hemos dado cuenta de que por baja correlación esto no interfiere, ¿vale? Y que obviamente esos gráficos también puedan ser, bueno, pues ser bonitos, ser más que bonitos, claros, que se puedan comunicar bien, que al final esto es lo que sacarías en un dashboard. Y ya la última parte, que aquí no me voy a meter, que sería ya esa parte de ponerlo en marcha y mantenerlo. Al final, un modelo, normalmente, como el mundo cambia, como los datos cambian, el modelo también tiene que estar constantemente midiendo y reentrenándolo. De hecho, los algoritmos de Google, YouTube, TikTok, Netflix, Facebook, Instagram, etcétera, 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 pues lo cambian cada 2 por 3. De repente te empieza a recomendar unas cosas, de repente otras. De repente te están saliendo unas temáticas, de repente otras. Eso es porque lo están cambiando y lo están adaptando al comportamiento de los usuarios y lo están midiendo y demás. Al final, su objetivo de negocio es que un usuario pase más tiempo en su plataforma. Entonces, pues lo van haciendo cuyo objetivo sea ese, es decir, que su sistema de recomendación sea tan bueno que ese usuario se mantenga enganchado más horas. Entonces ellos van midiendo y de repente hacen un cambio y si en ese cambio ven que ese engagement, ese vicio, ese enganchamiento decae, es decir, el tiempo que pasan en esa plataforma decae, alarma, equipo de data, vamos a reentrenar esto y a hacer otro modelo que queremos que suba y que la gente pase más tiempo. Todo eso al final, esas empresas que son enormes y que tienen todos los datos del mundo, lo están midiendo al dedillo, teniendo en cuenta un montón de variables, invirtiendo en equipos de data science, machine y demás gigantes, para que al final su objetivo sea maximizar el tiempo de los usuarios, para que las empresas paguen más por publicidad, etc. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que hay detrás de todo este mundo y, bueno, con diferentes casos. ¿Vale? Quiero que rápidamente veamos algún ejemplo. A ver. Que los tengo por aquí. Por falta de tiempo y también por carga, no me quiero meter mucho en detalle, pero sí que quiero que los que no tenéis todavía nada de conocimiento de esto, tengáis una visión y los que ya tenéis conocimiento, que con esto ya podáis tirar más todas las otras lecciones que hay.